hermanos, los seres humanos pasamos por diferentes etapas en la vida. Cada una de esas etapas tiene sus características y para sentirnos plenos en la vida es necesario que las etapas anteriores hayan cumplido cada una de esas características y que en esas etapas hayamos crecido lo necesario para que en la próxima etapa estemos bien. ¿Se entiende? Para estar plenos es necesario que la etapa anterior en que vivimos haya sido satisfactoria en nuestra vida. La primera etapa en nuestra vida es la vida intrauterina. Allí tenemos una foto de una ecografía. Y es esa etapa en que, desde que somos concebidos hasta el momento de nacer. Luego viene la etapa de bebé o primera infancia, como se le llama. Después viene la niñez, luego la adolescencia, luego la juventud, luego la adultez y finalmente la edad madura o la tercera edad, como se le decía antes. Ahora ya no se le llama mucho así, pero es la edad madura, ahora se le llama adultos mayores. No se puede saltar de una edad a otra o de una etapa a otra sin pasar por las correspondientes que están en el medio. No se puede saltar una etapa en la vida. A veces escuchamos a algunas personas que dicen: tuve que madurar de golpe por tal situación que se presentó en mi vida y eso hizo que tuviera que madurar de golpe. Y es verdad que a veces tenemos que madurar de golpe, pero todos vivimos cada una de las etapas de la vida. En la vida espiritual es como en la vida natural. Hay etapas que también tenemos que vivir. Y hoy quiero que podamos ver el ejemplo de un hombre que pasó por las etapas que se viven en la vida espiritual. Y yo quiero que, mientras estamos repasando lo que sucedió con este hombre, podamos ver cómo vivimos nosotros cada una de esas etapas y cómo las estamos viviendo. Y que podamos identificarnos en qué etapa de nuestra vida estamos. Y que podamos ver también cómo podemos ayudar a otros a vivir estas etapas en la vida espiritual. Dios quiera que cada uno de nosotros lleguemos a la última etapa, a la etapa de madurez espiritual. Y que podamos un día decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Dios quiera que un día cada uno de nosotros podamos decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Esto lo dijo el apóstol Pablo casi al final de su vida, ¿no? Pero Dios quiera que cuando nosotros lleguemos a la edad madura podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo: he terminado la carrera, pasé por todas las etapas y ahora me espera la corona de justicia que el juez justo me otorgará. Hoy vamos a ver la experiencia de un hombre que claramente tuvo una evolución en su vida espiritual y que esa evolución lo fue llevando cada vez a un plano superior. Y no es el apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar de Zaqueo. En Lucas capítulo 19, versículo 1, se nos habla de la historia de este hombre, de Zaqueo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versículo 1. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ver 4 etapas en la vida espiritual de Zaqueo. Y después vamos a mirarnos a nosotros mismos, a ver en qué etapa estamos y cómo estamos viviendo esta etapa en nuestra vida. Y vamos a ver qué necesitamos hacer para alcanzar la siguiente etapa en nuestra vida. Porque sin llegar a la madurez no vamos a gozar las grandes bendiciones de Dios. Sin llegar a la 4ª etapa no vamos a disfrutar de las grandes bendiciones que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Antes que nada me gustaría contarles quién era Zaqueo. Dice la palabra de Dios que Zaqueo vivía en Jericó. Jericó en aquella época era una ciudad importante, era una ciudad grande. Estaba en la ruta que unía el norte con el sur de Palestina. Hoy Jericó sigue siendo un lugar políticamente muy importante, política y religiosamente muy importante. Se dice de Zaqueo que era jefe de los publicanos. Esta es una información muy importante, que era un publicano. Los publicanos eran los judíos que estaban encargados de cobrar los impuestos para el Imperio Romano. Por este motivo los publicanos eran rechazados por los judíos, porque ellos recaudaban impuestos para dárselos después al Imperio Romano, aquel que les había sacado la libertad, aquel que en ese momento los estaba dominando. Entonces, para los judíos, un publicano era una persona rechazable porque era un traidor a la patria, era un traidor a la religión judía. Y ellos odiaban a los publicanos, no querían saber de nada con los publicanos. En algunos lugares los publicanos tenían prohibido entrar a algunos lugares del templo. ¿Y por qué pasaba esto? ¿Por qué lo odiaban tanto? Bueno, porque no solamente cobraban los impuestos que mandaba el Imperio Romano, sino que ellos también tenían el derecho de a esos impuestos agregarle su ganancia. Y muchas veces la ganancia que ellos ponían al impuesto romano era una ganancia muy importante para sus vidas. Y muchas veces habían abusos en estos impuestos. Por eso eran odiados los cobradores de impuestos, los publicanos. Por eso eran rechazados. Bueno, Zaqueo no solamente era publicano, era jefe de los publicanos. O sea que era el jefe de los que le robaba a la gente. Y también se dice que este hombre era rico, por supuesto. Este lugar que había alcanzado, este cargo, que muchas veces se compraba. Ya eran ricos de antes, compraban ese cargo, ese puesto, para poder tener más riquezas. Dice que este hombre entonces era rico. Quizás también la riqueza de este hombre causaba muchas veces la envidia de otras personas de la sociedad. Pero otra de las cosas que se nos dice es que este hombre era pequeño de estatura. No sabemos cuánto podía medir, pero evidentemente era mucho más bajo que la media en la sociedad. Por eso se dice que era de pequeña estatura. Y esto tiene una importancia grande en el relato, porque dice que este hombre subió a un árbol para ver a Jesús, porque si se ponía entre la multitud no lo podía ver. No sabemos qué estatura tendría, pero evidentemente era bastante bajito. Ahora vamos a ver cuáles son las etapas en su relación con Jesús. La primera etapa en la vida de Zaqueo y en su relación con Cristo es la etapa del desencuentro con Jesús. Zaqueo era una persona como cualquiera de nosotros. Quizás no somos ricos como Zaqueo, pero era una persona común y corriente. A veces cuando hablamos de los personajes bíblicos, algunos pensamos en personajes mitológicos. No, eran personas de carne y hueso, como cada uno de nosotros. Tenían su familia, tenían sus amigos, tenían sus proyectos de vida, tenían sus deseos, tenían sus aspiraciones en la vida. Pero este hombre, Zaqueo, hasta ese momento nunca había tenido un encuentro con Jesús. Jesús había pasado muchas veces por Jericó,
Muchas veces había pasado por esa ciudad. Pero hasta ese momento Zaqueo no había conocido a Jesús. Ni siquiera lo había visto hasta ese momento. Quizás nadie le había hablado todavía de Jesús. O quizás habría escuchado algo en alguna de esas veces que Jesús pasó por la ciudad. Pero estaba tan preocupado con sus cosas que no habría tenido la oportunidad de ir hasta el lugar donde estaba Jesús. Y a veces pasa esto con las personas que están a nuestro alrededor. Y quizás pasó en la vida de cada uno de nosotros durante años, que ignoramos quién era Jesús. A veces pasa que no tenemos claro quién es Jesús. A veces pensamos que, Jesús, la cruz, la iglesia, todo esto es religión. Y muchos dicen, la religión no me interesa. Quizás algunos de los que estamos acá en esta mañana todavía no tenemos claro quién es Jesús para cada uno de nosotros. Y mucha gente que está alrededor nuestro dice, la religión no me interesa. La otra vez una persona me dijo, la religión no me interesa a mí. Le digo, a mí tampoco me interesa la religión. A mí me interesa Jesucristo y lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Jesús es alguien a quien tenemos que compartir con las personas, porque muchos de los que están alrededor nuestro todavía están viviendo en esta etapa, la edad del desencuentro, la etapa del desencuentro, la etapa en que nadie les habló seriamente de Cristo, nadie les habló de lo que hizo Cristo por sus vidas. Hay muchas personas en el mundo que nunca le han podido prestar atención realmente a Cristo y no lo consideran algo importante. Y Zaqueo vivió también esta etapa en su vida, una etapa, podríamos decir, de indiferencia hacia Jesús. Quizás algo escucha la gente de Jesús, o como una vez me dijo una persona, el que sabía bien de todo eso era mi abuela, pero yo la verdad que nunca me interesé, nunca me preocupé de todo eso, nunca lo pensé que era algo importante para mi vida. Zaqueo estaba viviendo esta etapa en su vida, la etapa del desencuentro con Jesús. Nunca Zaqueo y Jesús se habían encontrado. La segunda etapa en la vida de Zaqueo es la etapa de la curiosidad. Curiosidad por saber de Jesús. Dice el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. A Zaqueo le entró la curiosidad de conocer a Jesús. ¿Por qué Zaqueo procuraba ver quién era Jesús? ¿Por qué les parece que procuraba ver quién era Jesús? Se hablaba mucho de Jesús. Si vamos a algunos capítulos anteriores, vamos a ver que Jesús había hecho sanidades en Jericó. Una muy famosa, la del ciego, que trajo muchas consecuencias después. Entonces seguramente alguno le habrá hablado de Jesús. Habrá notado que cada vez que Jesús pasaba por Jericó se armaba un gran alboroto alrededor de él. Y en una de esas se despertó la curiosidad de Zaqueo y fue a ver por qué tanta gente seguía a Jesús. ¿Qué regalan ahí? Yo quiero ver a ver qué es lo que está pasando ahí. Otra de las cosas que puede haber pasado en la vida de Zaqueo es que alguien le haya dicho: hoy de tarde Jesús va a pasar por la ciudad. ¿Por qué no te vas hasta donde va a pasar Jesús y por lo menos lo escuchás a ver qué es lo que habla, qué es lo que enseña? Puede ser que haya pasado también esto. Queridos, qué bueno que es cuando nosotros compartimos con las personas y le decimos, respeto que no creas, pero por lo menos escuchá lo que dice la palabra de Dios. Escuchá lo que Dios tiene para tu vida. Escuchá lo que Cristo hizo por vos. Démosle a las personas la oportunidad de escuchar a Cristo. Tratemos de despertar en las personas la curiosidad por saber algo del Señor. Otra de las cosas que pueden haber pasado es que alguien le haya contado de los milagros que había hecho Jesús. Me contaron que sanó a un ciego, me contaron que hizo otros milagros. Sería bueno conocer a este hombre, sería bueno saber de quién se trata. Miren,
Otra de las cosas que puede haber pasado es que Zaqueo, a pesar de ser un hombre que era rico, a pesar de ser un hombre que tenía su casa y tenía su familia, a pesar de ser un hombre que tenía muchas cosas de este mundo, seguramente en la vida de Zaqueo había todavía un vacío. Y hoy en día hay muchas personas que viven con un vacío. Personas que quizás lo tengan todo, o que sean personas más o menos, o personas que les falte todo en la vida. Pero cuando no está Cristo, siempre hay un vacío en la vida de las personas. Hace un tiempo atrás escuchaba el testimonio de un jugador de fútbol que decía justamente esto. Tenía fama, tenía dinero, pero todavía tenía un vacío. Y hasta que no encontré a Cristo, no pude llenar ese vacío en mi vida. Queridos, alrededor nuestro hay mucha gente que todavía siente ese vacío. Y nosotros somos los responsables, primero, de despertar la curiosidad de esas personas. Y segundo, de llevarles la palabra de Dios, darle la oportunidad de que puedan conocer a Cristo. Y el versículo 4 habla de lo que hace la curiosidad. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Yo doy gracias a Dios por las personas que como Zaqueo van en busca de Cristo. Pero hay otras que las tenemos que llevar nosotros. Hay otras que nosotros las tenemos que ayudar a subir al árbol para que puedan ver al Señor. Y Dios quiera que hayan muchos que se suban al árbol, pero Dios quiera que nosotros también ayudemos a muchos a subirse al árbol para conocer al Señor. Zaqueo se subió al árbol para ver a Jesús. Miren, yo siempre me pregunto esto, cuando hay alguien que hace algo especial. Cuando Jesús iba y estaba rodeado por esa multitud, y la gente se quería arrimar a Jesús, ¿Zaqueo habrá sido el único petizo que no se podía acercar a Jesús? ¿O habrían otros petizos que no se podrían acercar a Jesús? Seguramente habrían otras personas que quizás no eran tan petizos, pero tampoco podían llegar a Jesús. ¿Pero saben cuál fue la diferencia? Zaqueo subió al árbol. Zaqueo se animó a subir al árbol. Yo no sé, bueno, hoy no estoy en condiciones de subir a un árbol. Mejor dicho, las ramas no están en condiciones de soportarme a mí. Pero quizás cuando estaba en condiciones de subir a un árbol, quizás me hubiera dado vergüenza subir a un árbol para ver pasar a alguien. ¿Saben que hay veces que hay personas que les da vergüenza ir a la iglesia? A veces hay personas que les cuesta, que saben que necesitan a Cristo, que saben que lo necesitan, que necesitan de la palabra de Dios, pero les da vergüenza ir a la iglesia. Si de los que están escuchando esta grabación son de los que les da vergüenza venir a buscar a Cristo, les digo que hay que vencer la vergüenza. Porque si hay algo que hay que llenar en nuestra vida, si nosotros tenemos vergüenza, nunca lo vamos a poder llenar. Y si acá hay alguien que todavía viene con ciertos temores a la casa de Dios, hay que sacar esos temores y hay que sacar la vergüenza. Porque todo lo que nos da el Señor es mucho más que la vergüenza que podamos sentir. No tengamos miedo de acercarnos a Cristo. A veces por no vencer la vergüenza nos perdemos muchas cosas. Y yo sé que muchos de nosotros conocemos personas que por vergüenza no vienen a la casa de Dios. Uy, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir el otro? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos? Digámosle, todo lo que te va a dar el Señor es mucho más que la vergüenza que puedas sentir. Hace un tiempo, un chico de unos de 18, 19 años me decía justamente eso, que él tenía inquietudes sobre Jesús, que quería venir a la iglesia, pero venía solo si lo acompañaba a su amigo, porque a él le daba vergüenza venir solo. Bueno, si queremos recibir grandes cosas de Dios, hay que vencer la vergüenza. Y si nosotros queremos ayudar a otros, tenemos que vencer la vergüenza de ayudarlos a los otros, porque a veces somos nosotros los que tenemos la vergüenza de hablarle de Dios a los demás. Como decían recién los jóvenes que contaban del retiro. La segunda etapa entonces en la vida de Zaqueo fue el deseo de saber algo
de Jesús. Y eso lo llevó a subirse al árbol. Y para vencer la curiosidad hay que hacer algo. Para seguir la curiosidad hay que hacer algo. Lo que tuvo que hacer Zaqueo fue subir al árbol. Muchas veces las personas lo que tienen que hacer es venir a la casa de Dios para poder seguir esa curiosidad y poder ver a dónde me va a llevar esa curiosidad. La tercera etapa en la vida de Zaqueo está en el versículo 5, Lucas 19, 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No que vengas a mi casa, sino que yo vaya a tu casa. De alguna manera decirle tengo que ir a tu casa es tenés que abrir la puerta de tu vida para recibirme a mí. La tercera etapa es la etapa de permitir que Cristo entre en tu casa. Es la etapa de permitir que Cristo entre en mi vida. Miren, siempre está esperando Cristo entrar en la vida de las personas. A veces hasta está esperando Cristo para entrar en la vida de los que creemos en Él. A veces está esperando Cristo para entrar en la vida de los que venimos a la iglesia. A veces está esperando Cristo para entrar en la vida de sus propios hijos. En Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto se lo está escribiendo a las personas que iban a la iglesia. Se lo está escribiendo a las personas que estaban en aquella iglesia. O sea que yo venga a la iglesia no quiere decir que yo ya le abrí la puerta a Cristo y que Cristo está realmente en comunión con mi vida. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos abrirle la puerta a Cristo y realmente dejarlo que entre en nuestra vida. Es necesario permitir. Y fíjense que Jesús le dice, porque hoy es necesario. No le dice, me gustaría ir a tu casa. No le dice, en una de esas sería bueno. Le dice, es necesario. ¿Para quién era necesario? ¿Para Jesús? ¿Tenía hambre? ¿Tenía que comer? ¿Quería ir a comer a la casa de Zaqueo? ¿O era necesario para Zaqueo que Jesús fuera a su casa? Siempre es necesario para nosotros que Cristo esté en nuestra casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y ahora ya le estoy hablando a los cristianos. Hoy es necesario que Cristo pose en nuestra casa. Es necesario que Cristo esté en nuestro hogar. Es necesario que Cristo esté en nuestra vida. Cada día tenemos que permitirle a Cristo estar en nuestra vida. ¿Saben que a veces le pregunto a algunos cristianos, ¿cuándo conociste a Cristo como tu Salvador? ¿Cuándo le abriste la puerta de tu casa o de tu vida a Cristo? Y algunos dudan. Y algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Yo te pregunto, ¿cuándo entró Cristo a tu vida? ¿Cuándo le abriste tu corazón? ¿Cuándo le pediste perdón por tus pecados? ¿Estás seguro que lo hiciste? ¿O todavía hay dudas? ¿Estás seguro que le abriste definitivamente la puerta de tu vida a Cristo? Jesús le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo entre a tu vida. Es necesario que la verdad esté en tu vida. Y es necesario para que podamos escuchar a Cristo de una forma especial. Es necesario para que nos pueda mostrar su amor. Es necesario para que nos pueda mostrar su misericordia y podamos entender su misericordia. Es necesario para mostrarnos una nueva forma de vivir. Es necesario para llenar nuestra vida de esperanza. Es necesario para llenar nuestra vida de paz. Es necesario para que nuestra vida esté llena de gozo. Es difícil que mi vida esté llena de gozo
si yo no le abro cada día la puerta a Cristo de mi vida. Siempre que permitimos a Jesús entrar en nuestra vida, hay un cambio en nosotros y nuestra vida se llena de gozo. Dios quiera que podamos abrirle nuestra vida a Cristo. Cuando Cristo entra definitivamente en nuestras vidas, hay nuevas esperanzas, hay nuevas metas en el Señor. Y en esta etapa hizo otra cosa Zaqueo. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Queridos, Zaqueo no pensó un instante más. Zaqueo no dejó pasar un instante más. Dice que, ¿cómo bajó del árbol? Aprisa. Y fue corriendo hasta su casa. Le habrá dejado la dirección escrita a Jesús, de donde vivía, y se fue corriendo hasta su casa. Y preparó todo para recibirle. ¿Y cómo lo recibió? ¿Cómo lo recibió? Gozoso. Gozoso. Así es como se recibe cada día al Señor en nuestra vida. Si alguno está buscando a Cristo todavía, si alguno tiene dudas todavía, es el tiempo de no detenerse, de bajar rápido del árbol y de rápido ir a abrirle la puerta de mi casa al Señor y rápido de hacerlo entrar y rápido recibirlo gozoso. Ahora es interesante lo que dice el versículo 7. Dice, al ver esto todos murmuraban. Murmuraban. ¿Qué quiere decir murmurar? Hablaban así por lo bajo, ¿no? No les parecía bien lo que estaba pasando. ¿Cómo Jesús va a entrar en la casa de un pecador? ¿Cómo Jesús va a entrar en la vida de Andrés? Yo lo conozco a Andrés. Los desastres que ha hecho Andrés en su vida. Yo conozco a Marcelo, las cosas que han pasado en la vida de Marcelo. Yo conozco a Teo. No quiero ni hablar de Teo. ¿Cómo va a entrar Jesús en la casa de esta persona? ¿Cómo va a entrar en la vida de esta persona? Jesús dijo, yo he venido a salvar a los perdidos. No vino a sanar a los que están sanos. Dice, he venido por los que están perdidos. Siempre puede haber gente que murmure, siempre va a haber gente que hable, siempre va a haber gente que diga. Pero yo doy gracias a Dios por cada vez que le abrimos nuestra casa al Señor. Vimos 3 etapas en la vida de Zaqueo. El desencuentro con Jesús, la curiosidad por saber de Jesús y la etapa de permitirle entrar a Jesús en la vida, permitirle entrar en la casa. A pesar de las murmuraciones y a pesar de lo que digan los demás. Miren, esta fue la última vez que Jesús pasó por Jericó. Y gracias a Dios por todo lo que pasó con Zaqueo, porque si Zaqueo no hubiera ido y se hubiera subido al árbol, no sé qué hubiera pasado en la vida de Zaqueo. Porque esta fue la última oportunidad que tuvo de conocer a Cristo allí en su ciudad. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Y hasta hay un tiempo para conocer al Señor. Y a veces hasta hay 100, 200, 300 oportunidades. Pero siempre hay una que es la última. Esta era la última oportunidad de Zaqueo. Y gracias a Dios porque en esta última oportunidad se animó a subirse al árbol. Y se animó a mirar a Jesús y a buscar a Jesús. Y venció toda la vergüenza. Y bajó corriendo cuando habló con Jesús y le abrió la puerta de su casa. Pero falta la 4ª etapa. Y hay una 4ª etapa en la vida de Zaqueo. Y la 4ª etapa es la etapa del compromiso con Jesús. En Lucas capítulo 19, versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor,
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, multiplicado por 4. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es evidente que Jesús, cuando fue a la casa de Zaqueo, impactó la vida de Zaqueo. Fue tal la enseñanza de Jesús en la casa de Zaqueo, que Zaqueo tomó decisiones impensadas para lo que era Zaqueo hasta ese momento. Un hombre que había dedicado su vida solamente a hacer dinero. Un hombre que hasta ese momento no le importaba ser visto como un traidor a la patria. No le importaba ser visto como un traidor a sus hermanos. Un hombre que no le importaba ser despreciado por los demás con tal de hacer dinero. Y en este momento ese hombre que había tenido ese pensamiento dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, que seguramente alguno habrá defraudado, se lo devuelvo multiplicado por 4. Dice multiplicado por 4 porque era lo que mandaba la ley hebrea, que cuando alguien cometía un delito que tenía que ver con el dinero, tenía que devolverlo cuadruplicado. Ahora, ¿qué pasó en esta vida de este hombre? ¿Cómo ese cambio tan rotundo en la vida de una persona? Es que Jesús, cuando llega a nuestra vida, nos muestra una nueva forma de pensar y una nueva forma de vivir. Miren, no a todos nos va a mostrar lo mismo. Seguramente nos va a mostrar cosas distintas. Seguramente en la vida de uno le mostrará la necesidad de quitar un vicio. En la vida de otro le mostrará la necesidad de amar más a su familia. En la vida de otro le mostrará la necesidad de vivir más honestamente. A Zaqueo le mostró esto. Y Zaqueo tomó la decisión de hacer lo que el Señor le estaba mostrando. Hay infinidad de cosas que el Señor nos puede mostrar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué Zaqueo tomó esta decisión de decir: la mitad de mis bienes doy a los pobres y si defraudé a alguien se lo devuelvo cuadruplicado? Porque Zaqueo se dio cuenta de que si había algo que lo podía separar de Cristo, ¿qué era? El amor al dinero, el querer tener más. Entonces dijo: yo voy a tomar esta decisión en mi vida. Quizás a otras personas lo que lo puede separar de Cristo sea algún vicio. Entonces el Señor le muestra: tenés que sacar ese vicio de tu vida. Quizás a otro lo que le pueda separar de Cristo es una inmoralidad en su vida. Entonces el Señor le muestra: tenés que sacar esta inmoralidad de tu vida para poder estar cerca contigo, para poder entrar en tu casa, para cada día poder entrar en tu casa. Quizás a otro el Señor le muestre: tenés que tratar mejor a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus hijos. Quizás a otro le muestre otra cosa. Pero el Señor, cuando llega a nuestra vida, nos muestra qué cosas tenemos que sacar de nuestra vida para poder estar cerca de Él y para poder abrirle la vida a Él. Y siempre lo que viene después que nosotros tomamos este compromiso es la bendición de Dios. Miren, cualquier cosa que el Señor nos muestre que tenemos que sacar de nuestra vida, si nosotros somos fieles en sacarla, el Señor es fiel en bendecirnos. Siempre que nosotros obedecemos lo que el Señor nos está mostrando, el Señor es fiel en bendecirnos. Y a veces nos preguntamos: ¿pero qué está pasando en mi vida? ¿Sacaste de tu vida todo lo que tenías que sacar realmente? ¿Hiciste ese compromiso definitivo con el Señor? A veces el compromiso es: bueno, yo quiero que a partir de ahora me sirvas. Cuando llegó a la vida del apóstol Pablo, lo que el Señor le mostró
Fue, bueno, a partir de ahora tenés que dejar el camino que estabas siguiendo y empezar a servirme. Yo necesito que vos lleves mi palabra a los gentiles, que le lleves mi palabra a los reyes, a los gobernantes. Siempre hay un compromiso cuando Cristo llega a nuestra vida. Y siempre que nosotros cumplimos ese compromiso, vienen grandes bendiciones de Dios para nuestra vida. Después del capítulo 19 de Lucas no se habla más de Zaqueo. No sabemos qué pasó en la vida de Zaqueo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué piensan que pasó en la vida de Zaqueo? ¿Piensan que de verdad dio la mitad de sus bienes a los pobres? ¿Piensan que sí? ¿Piensan que alguien vino y le dijo, mira, vos me defraudaste en esto? ¿Piensan que se lo devolvió cuadruplicado? ¿Piensan que lo hizo? Yo creo que todos más o menos pensamos que sí. Si no, la Biblia nos hubiera dicho que no lo hizo. Ahora les pregunto otra cosa. ¿Piensan que después de esto Zaqueo fue un hombre desgraciado o fue un hombre feliz? ¿Piensa que su familia fue tan feliz con él o que se enojaron por lo que hizo, de darle la mitad del dinero a los pobres y devolver lo que se había quedado de más? Miren, no sé lo que pasó con la vida de Zaqueo. Solo sé lo que dijo Jesús cuando se fue de esa casa. En el versículo 9 y en el versículo 10 dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo antes lo tenía todo, pero estaba perdido. Ahora quizás no iba a tener tanto, pero iba a tener a Cristo. Iba a tener lo que realmente necesitaba. En esta etapa lo que hizo Zaqueo fue comprometerse con Jesús. Hacer algo. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si engañé a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Seguramente, quizás ninguno de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, no tenemos la necesidad de comprometernos en esto con el Señor, porque que yo sepa no hay ningún publicano acá, ningún cobrador dispuesto, y mucho menos un estafador. Seguramente ninguno de nosotros tenemos que comprometernos a esto, pero de repente hay otras cosas que tenemos que poner a los pies del Señor. Seguramente hay otros compromisos que tenemos que hacer delante del Señor. Y yo te pregunto, ¿cuál es el compromiso que Dios te muestra a vos? ¿Cuál es el compromiso que hoy tenés que hacer con el Señor? ¿Qué es lo que el Señor te está mostrando que tenés que sacar de tu vida? Porque quizás eso te pueda alejar de Él. ¿Qué es lo que tenés que sacar de tu vida para que el Señor pueda entrar cada día en tu casa y cada día en tu vida? Queridos, hagamos compromisos con el Señor. Preguntémosle al Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta etapa de mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer en estos años? ¿Qué es lo que estás esperando de mí en estos meses? ¿Qué es lo que estás esperando de mí para lo que resta del año? Quedan 4 meses y medio todavía. ¿Qué es lo que estás esperando para mí en estos 4 meses y medio? Hagamos compromisos con el Señor. Y cuando nosotros cumplimos los compromisos viene la bendición, las grandes bendiciones de Dios para nuestra vida. Mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga, no sé en qué etapa estamos. No sé si todavía estás en la etapa del desencuentro, no sé si estás en la etapa de la curiosidad, pero todavía te falta subir al árbol. No sé si estás en la etapa de permitirle entrar a Cristo en tu casa, o si ya pasaste todas estas etapas y seguramente ya estás en la última etapa, en la etapa del compromiso. Pero es necesario
que cumplamos los compromisos que hacemos con el Señor. Es necesario que hagamos compromisos y que los cumplamos como el Señor. Y revisemos nuestra vida. Si todavía estamos en la primera etapa del desencuentro con Jesús, es momento de encontrarse con Jesús. La última vez que pasaba por Jericó. Si Zaqueo se hubiera quedado solo con la curiosidad y no se hubiera animado a subir al árbol, difícil que Zaqueo se hubiera encontrado con Jesús. Quizás estás en la etapa de abrirle la puerta al Señor de tu vida y de tu casa. Quizás estás hoy en la iglesia. Quizás hace años que venís a la iglesia. Pero por algún motivo el Señor quedó del otro lado de la puerta. Es el momento de abrirle la entrada, permitirle la entrada nuevamente a Jesús. Es necesario que pose hoy en tu casa. No era necesario para Jesús, era necesario para Zaqueo, es necesario para mí. Y si estás bien en tu relación con el Señor, es necesario que hagamos compromisos con el Señor. Dios quiera que cada uno de nosotros sepa y le pregunte al Señor si no lo sabe, cuál es el compromiso que tiene que hacer con Jesús. Siempre el compromiso con Jesús, cumplir nuestros compromisos con Jesús, hacer compromisos con Jesús y cumplirlos, nos lleva a una vida victoriosa. En Santiago capítulo 2, en el versículo 20, dice: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Queridos, a veces decimos que tenemos fe en nuestra vida, pero nuestra fe tiene que ir acompañada de compromiso. Sin compromiso es difícil demostrar nuestra fe. Dios quiera que aprendamos a comprometernos de verdad con el Señor, que aprendamos a involucrarnos en las cosas del Señor, que aprendamos a involucrarnos con la iglesia. La iglesia es el medio que ha utilizado Dios en estos 2000 años para que la gente se pueda acercar a Él. Que aprendamos a involucrarnos con la iglesia y a comprometernos para ayudar a otros a conocer al Señor. Que el Señor nos bendiga y que como Zaqueo hizo compromisos, cada uno de nosotros en esta semana podamos comprometernos en algo con el Señor.